Las trampas vitales. ¿Te atraen las relaciones con personas que son frías contigo? ¿Sientes que ni siquiera las personas más próximas se preocupan por ti o te entienden lo suficiente? ¿Sientes que existe en tu interior algún tipo de imperfección que impide que seas querido y aceptado por alguien que te conozca de verdad? ¿Antepones las necesidades de los demás a las tuyas, de modo que desconoces cuáles son tus auténticas necesidades? ¿Tienes miedo de que te pueda ocurrir algo malo hasta el punto de que un ligero dolor de garganta te despierta el temor de una enfermedad mucho más grave? ¿Te sorprende que, a pesar de reconocimiento general, todavía te sientas infeliz, insatisfecho o desvalorizado? Este tipo de patrones se denomina trampas vitales. En este libro se describen las 11 trampas vitales más comunes y se enseña a reconocerlas, entender sus orígenes y cambiarlas. La trampa vital es un patrón que se inicia en la infancia y se repite toda la vida. Empieza como algo que nos transmiten nuestras familias u otros niños. Si una vez fuimos abandonados, criticados, sobreprotegidos, maltratados o rechazados, en cierta manera nos perjudicaron y la trampa vital conforma una parte de nosotros. Con el tiempo abandonamos el lugar donde hemos crecido y repetimos esas mismas situaciones en que somos maltratados, despreciados, desvalorizados o controlados, lo que provoca que fracasemos en el logro de nuestros objetivos más deseados. Las trampas vitales determinan cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Conllevan sentimientos intensos tales como la ira, la tristeza, la ansiedad e incluso cuando parece que tenemos todo, ya sea posición social, un matrimonio ideal, el respeto de las personas próximas o el éxito profesional, a menudo no somos incapaces de saborear la vida o de valorar nuestros éxitos. El caso de Jet. Jet es un agente de bolsa de 39 años que tiene un gran éxito y conquista a muchas mujeres, pero en realidad nunca intima con ellas. La trampa dividal del Jet es la privación emocional. Cuando empezamos a desarrollar el enfoque de las trampas vitales, tratamos a un paciente fascinante llamado Leo. Su caso ilustra a la perfección la naturaleza autodestructiva de las trampas vitales. Jet salía con una mujer distinta cada vez, pero insistía en el hecho de que ninguna le convencía. Todas le decepcionaban. La intimidad en sus relaciones se reducía al enamoramiento de aquellas mujeres que le atraían sexualmente. Su problema era que esas relaciones nunca iban más allá de ese enamoramiento. Jet no intimaba con las mujeres, las conquistaba y le perdía el interés justo cuando sentía que había ganado o cuando la mujer empezaba a enamorarse de él. Palabras de Jet. Cuando una mujer se aferra a mí, dejo de sentir atracción. Cuando empieza a estar pendiente de mí, sobre todo en público, solo deseo huir. Jet luchaba contra la soledad. Se sentía aburrido y con carencias. Tenía una sensación de vacío en su interior y buscaba con inquietud una mujer que le llenara, a pesar de que estaba convencido de que nunca la encontraría. Sentía que siempre había estado solo y que siempre lo estaría. Cuando era niño, Jet sentía esa misma dolorosa soledad. Nunca conoció a su padre y su madre era fría y poco emotiva, de modo que ninguno de los dos satisfizo sus necesidades emocionales. Creció con esa carencia y reprodujo ese estado de desapego como adulto. Durante años, Jet repitió sin darse cuenta ese patrón, con los terapeutas a la deriva de unos a otros. Al principio le daban esperanza, pero al final le defraudaban. No conectó con ninguno de ellos y siempre les encontraba un defecto decisivo que justificaba el abandono de la terapia. Cada experiencia terapéutica confirmaba que su vida no había cambiado y acentuaba su sensación de soledad.
La mayoría de los terapeutas eran cálidos y empáticos con él, pero Jet siempre encontraba alguna excusa para evitar la intimidad que le era tan poco familiar e incómoda. El apoyo emocional que le brindaban era esencial, pero no suficiente. Sus terapeutas no le enfrentaban a sus patrones autodestructivos ni con la frecuencia suficiente ni con la firmeza necesaria. Para que Jet pudiera superar la privación emocional como trampa vital, tenía que dejar de encontrar fallos a las mujeres que conocía y empezar a asumir la responsabilidad de luchar contra la incomodidad que sentía cuando estaba cerca de las personas y aceptar su cariño. Jet vino a nuestra consulta para tratar su problema y cada vez que la trampa vital adquiría relevancia en su vida, procurábamos enfrentarla a ella e intentábamos destruirla. Era importante mostrarle que comprendimos sinceramente que la gran incomodidad que sentía cuando intimaba con alguien se debía a la frialdad emocional de sus padres. Sin embargo, cuando insistía en que Wendy no era suficientemente guapa, que Isabel no era bastante brillante o que Melissa no era la mujer más apropiada para él, intentamos mostrarle que volvía a caer en la trampa vital, ya que les buscaba fallos para evitar sentir afecto. En la actualidad está comprometido con Nicole, una mujer afectuosa y cálida. Palabras de Jet. Mis anteriores terapeutas eran verdaderamente comprensivos y conseguí tener una conciencia de mi sombría infancia, pero ninguno de ellos fomentó el cambio. Era demasiado fácil recurrir a mis viejos patrones familiares, sin embargo, este enfoque era diferente. Finalmente, asumí la responsabilidad de trabajar mis relaciones. No quería que mi relación con Nicole fuera otro fracaso, pero sentía que para mí lo era. Aunque me daba cuenta de que Nicole no era perfecta, por fin decidí que o establecía una relación con alguien o me resignaba a estar solo para siempre. Este enfoque de las trampas vitales implica un enfrentamiento constante con nosotros mismos. A lo largo de esta obra se te enseñará a descubrir las trampas vitales, la manera en que actúan en tu vida y el modo de contrarrestarlas cada vez que este mecanismo se ponga en funcionamiento hasta que esos patrones no tengan efecto en ti. Heather, mujer de 42 años que tiene un gran potencial. Sin embargo, se encierra en su casa porque sus miedos la incapacitan. A pesar de que toma el tranquilizante para la ansiedad, todavía sufre la vulnerabilidad como trampa vital. Es cierto que Heather no tenía vida, ya que tenía demasiado miedo para emprender cualquier acción. Para ella la vida entrañaba demasiados peligros y prefería estar en casa, donde se sentía más segura. Palabras de Heather. Sé que hay muchas cosas estupendas para hacer. En la ciudad me gusta el teatro, los restaurantes bonitos, ver a mis amigos, pero todo esto es demasiado para mí. No me divierto, siempre estoy demasiado preocupada, como si algo terrible fuese a ocurrir. A Heather le preocupaban los accidentes de tráfico, que los puentes se derrumbasen, que la atracasen, que la contagiaran de sida y que gastara demasiado dinero. No es sorprendente que un viaje a la ciudad no fuera agradable para ella. El marido de Heather, Walt, estaba muy molesto con ella. Él quería salir y hacer cosas. Walt decía con razón que era injusto que no pudieran hacerlas. Se volvió más autónomo y cada vez prescindía más de ella. Dice, los padres de Heather fueron sobreprotectores. Sobrevivieron al Holocausto judío y pasaron buena parte de su infancia en los campos de concentración. Tal como nos lo expresaba, la trataban como una muñeca de porcelana. Continuamente le advertían de los posibles, aunque improbables, amenazas. Podía encontrar una armonía, ahogarse o encontrarse atrapada en el metro o en un incendio. No es de extrañar que pasara la mayor parte de su tiempo en un doloroso estado de ansiedad y que intensamente que su mundo fuera seguro. Sin embargo, los placeres de la vida se le estaban escapando.
Heider tomó distintas medicaciones contra la ansiedad durante 3 años. La medicación es el tratamiento más frecuente para la ansiedad. Recientemente fue al psiquiatra quien le prescribió un medicamento. Se tomaba las pastillas cada día, que le proporcionó cierto alivio. Se sentía mejor, menos angustiada y la vida se volvió más placentera. La complicidad que tenía con la medicación provocó que se sintiera más capaz de afrontar sus miedos. Aún así, seguía sin salir y su marido se quejaba de que la medicación solo la hacía más feliz dentro de su casa. Otro problema muy serio es que Heider se sentía que dependía del medicamento. Palabras de Heider. Me siento como si tuviera que tomarlo el resto de mi vida. La idea de dejarlo me aterroriza. No quiero retroceder y volver a estar siempre asustada por todo. Incluso Heider afrontaba bien las situaciones estresantes. Atribuía todo su éxito a la medicación. Por lo tanto, no sentía que superara las dificultades ni siquiera encargarse de las cosas por sí misma. Este es el principal motivo por el cual los pacientes tienden a recaer cuando la medicación se empieza a retirar, sobre todo en los tratamientos para la ansiedad. Heider hizo progresos relativamente rápidos en la terapia de las trampas vitales y en un año su vida mejoró significativamente. Poco a poco empezó a exponerse a otras situaciones que anteriormente le provocaban ansiedad. Podía viajar, ver amigos, ir al cine y de manera provisional decidió buscar un trabajo de media jornada que requería desplazarse a diario. Como parte del tratamiento le enseñamos a estimar correctamente la probabilidad de que ocurrieran cosas que le perjudicaran. Le demostramos cómo exageraba el riesgo de sufrir una catástrofe en situaciones cotidianas y cómo sobreestimaba su propia vulnerabilidad y debilidad fuera de casa. Aprendió a tomar preocupaciones razonables y dejó de pedir a su marido y amigos que la tranquilizaran. Su matrimonio mejoró y volvió a disfrutar de la vida. La ironía de la repetición. Jett y Heider ilustran dos de las 11 trampas vitales: la privación emocional y la vulnerabilidad. No obstante, a lo largo de este libro hablaremos de otros pacientes cuyos casos ejemplificarán otras trampas vitales: subyugación, desconfianza y abuso, abandono, imperfección, grandiosidad, dependencia, fracaso, normas inalcanzables y exclusión social. Probablemente reconocerás aspectos de alguna trampa vital que forman parte de tu vida. El hecho que continuemos repitiendo el dolor de nuestra infancia es uno de los conocimientos centrales de la psicoterapia psicoanalítica. Freud lo llamó las compulsiones de repetición. La hija de unos padres alcohólicos crece para casarse con otro adicto al alcohol. El niño maltratado crece para casarse con una persona que lo maltrate o él mismo puede ser quien lo haga. El niño que es víctima del abuso sexual crece para prostituirse y el niño que ha sido excesivamente controlado permite que los demás lo controlen. Este es un fenómeno desconcertante porque repetimos conductas. ¿Por qué volvemos a reproducir nuestro dolor y prolongamos nuestro sufrimiento? Porque construimos mejor nuestras vidas y escapamos de estos patrones. Casi todo el mundo repite en una forma adversa los patrones negativos de la infancia. Esta es una extraña verdad contra la que luchamos los terapeutas, porque una razón u otra recreamos en la vida adulta condiciones similares a aquellas que fueron destructivas en la infancia. Una trampa vital es la forma de reproducir estos patrones. El término técnico para trampa vital es esquemas. El concepto de esquemas procede de la psicología cognitiva. Los esquemas son creencias profundamente enraizadas, aprendidas en los primeros años de vida, que nos aplicamos a nosotros mismos y al mundo. Estos esquemas son centrales en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Renunciar a creer en un esquema sería como abandonar la seguridad de saber quiénes somos y cómo es el mundo. Por lo tanto, nos enfrentamos a él incluso cuando nos perjudica. Estas creencias
tempranas nos proporcionan un sentido de predicción y de seguridad. Son cómodas y familiares. En cierto sentido, nos hacen sentir como en casa. Este es el motivo por el cual los psicólogos cognitivos creemos que los esquemas o trampas vitales son difíciles de cambiar. Ahora observaremos cómo afectan las trampas vitales a la atracción que sentimos en nuestras relaciones sentimentales. El caso de Patrick. Patrick tiene 35 años de edad. Es contratista de obras. Cuanta más aventura tiene su mujer, Francine, con otros hombres, más la desea. Patrick ha caído en la trampa vital del abandono. Patrick es inmensamente infeliz. Su mujer tiene aventuras con otros hombres y siempre que ocurre esto se desespera. Palabras de Patrick. Haría cualquier cosa para que volviera. No puedo soportarlo. Sé que si la perdiera me hundiría. No puedo entender por qué lo tolero. Es como si la quisiera más cuando sé que no está conmigo. Empiezo a pensar, si pudiera ser mejor, no estaría hacer esto. Si fuera mejor de lo que soy, estaría conmigo. No puedo soportar la incertidumbre. Francine le prometía que le iba a ser fiel, pero cada vez que Patrick volvía a recuperar la confianza en ella, se daba cuenta de que la había vuelto a defraudar. Dice Patrick, no puedo creer que me lo esté haciendo otra vez. No puedo creer que me haga pasar por esto de nuevo. Después de la última vez estaba seguro de que pararía. Quiero decir, ya, se dio cuenta de que me lo hacía. Estuve a punto de suicidarme. No puedo creer que me lo haga otra vez. El matrimonio de Patrick era como un laberinto. Él caminaba para encontrar una salida y al principio tenía esperanzas, pero se desesperaba cuando no veía solución posible. Cada vez se sentía más perdido. Dice Patrick, para mí lo más duro es la espera, saber que ella me está haciendo y esperar a que vuelva a casa. Ha habido veces en que he esperado sentado durante días a que volviera a casa. Mientras Patrick esperaba, su estado de ánimo fluctuaba entre la desesperación y la rabia. Cuando Francine finalmente llegaba a casa, se producía una escena. Algunas veces le había pegado, aunque después siempre le pedía perdón. Él quería encontrar una salida, un poco de estabilidad y de paz. Sin embargo, esta es la ironía del abandono como trampa vital. Cuanto más imprescindible era Francine, más fuerte era la atracción que Patrick sentía por ella, incluso aumentaba cuando ella la amenazaba con marcharse. La infancia de Patrick estuvo llena de pérdidas y de reacciones imprescindibles. Su padre abandonó a la familia cuando Patrick tenía solo 2 años. Él y sus 2 hermanas fueron criados por su madre, una adicta al alcohol que les desatendía cuando estaba ebria. Los sentimientos que le tenía le eran familiares y los había reproducido al casarse con Francine y tolerar su infidelidad. Patrick fue a un psicoanalista, terapia freudiana, durante 3 años. Él veía a su analista 3 veces por semana durante 50 minutos cada vez. Ello implicaba un gasto económico considerable. Dice Patrick, iba allí, me estiraba en el diván y hablaba de cualquier cosa que me pasaba por la cabeza. Allí me sentía solo. Mi analista casi ni me habló durante esos 3 años. Aunque llorara o gritara, normalmente no decía nada. Me sentía como si en realidad él no estuviera allí. Hablaba mucho sobre su infancia y de cómo se sentía allí, estirado en el diván. Empezó a sentirse frustrado con el analista, ya que progresaba muy despacio. Entendió mejor sus problemas, pero todavía los tenía. Esta es una queja común sobre los psicoanalistas. Conocer lo que te pasa no es suficiente. Quería una terapia que fuera más rápida y más directa. El enfoque de las trampas vitales ofreció a Patrick la guía que necesitaba. En lugar de estar distantes y neutrales con Patrick, colaboramos con él, le ayudamos a comprender con exactitud cuál era su patrón y cómo lo podía romper. Le enseñamos a ser más selectivo en las relaciones con las mujeres, le avisamos del peligro que suponía su atracción por parejas destructivas y la intensa atracción sexual que ello le generaba. Hicimos que se enfrentara
con su dolorosa realidad, se enamoraba de parejas que le reforzaban la trampa vital. Después de 1 año y medio de terapia, Patrick decidió separarse de Francine. Durante este tiempo le había dado todas las oportunidades, había intentado corregir las conductas que eran destructivas para su relación y que la alejaban de él. Había dejado de controlarla y le había dado más libertad, pero a pesar de todo, Francine no había cambiado. De hecho, la relación había empeorado. La primera vez que le preguntamos si se había planteado dejar a Francine, Patrick insistía en que tenía demasiado miedo de derrumbarse si la abandonaba, pero cuando finalmente la dejó y su matrimonio terminó, no se derrumbó, se tranquilizó, se sintió más seguro y de sí mismo y vio que podía tener una vida separada de Francine. Nosotros pensamos que hacía lo correcto, ya que dejaba una relación destructiva. Patrick empezó poco a poco a verse con otras mujeres. Al principio salía con mujeres que eran muy parecidas a su esposa, inestables e incapaces de darle apoyo. Era como si tropezara de nuevo con la misma piedra. Nosotros poco a poco le ayudamos a hacer elecciones más saludables, aunque la atracción que sentía no fuera demasiado intensa. Desde hace 6 meses vive con Silvia, una mujer muy estable y segura que le es fiel, aunque tiene menos atractivo que Francine. Por primera vez en su vida está aprendiendo a sentirse satisfecho en un ambiente coherente y afectuoso. El enfoque de las trampas vitales enseña con exactitud cuál es la relación más saludable que se debe buscar y qué tipo de relación es conveniente evitar. A menudo, esto no es una tarea fácil. Al igual que Patrick, se han de tomar decisiones que son dolorosas a corto plazo y que pueden ir en contra de sentimientos esenciales, pero esto permitirá romper la rutina donde se ha estado atascado toda la vida. El caso de Carlton. Carlton tiene 32 años. Trabaja con su padre en un negocio textil familiar. Él tiene problemas dirigiendo a otras personas y le encantaría hacer alguna cosa al respecto. Carlton está atrapado por la trampa vital o esquema de subyugación. Carlton era complaciente con las personas. Anteponía las ideas de los demás a las suyas propias. Cuando se le preguntaba qué quería, solía decir siempre: no me importa, tú decide. Carlton intentaba agradar a todos, a su mujer diciéndole que sí, a todas las cosas que ella deseaba, a sus hijos no diciéndoles nunca que no, y a su padre dedicándose a los negocios familiares aunque su trabajo le desagradaba. Irónicamente, las personas se sentían irritadas con él, a pesar de que pusiera tanto empeño en intentar agradarlas. Se sacrificaba tanto que su mujer se enfadaba con él porque no era el pilar de la familia, aunque los niños se aprovecharan de su permisidad. En cierto modo se sentían enfadados porque no les ponían límites, y su padre continuamente se molestaba por la debilidad y la falta de agresividad de Carlton en el trabajo, sobre todo en el trato con sus empleados. Aunque Carlton no se daba cuenta, también estaba enfadado, ya que se había negado sus propias necesidades durante mucho tiempo. Este patrón lo aprendió muy pronto en su vida. El padre de Carlton prosperó controlando y dominando a los demás, por lo que se le consideraba un tirano. Todo tenía que hacerse a su manera. De niño, si Carlton discrepaba o discutía, su padre le pegaba y le despreciaba, y su madre adoptaba un papel completamente pasivo. Ella estuvo deprimida durante mucho tiempo y Carlton a menudo adoptaba el papel de cuidador, procurando que su madre se sintiera mejor. No había ningún lugar donde pudiera acudir para satisfacer sus necesidades. Antes de iniciar nuestro tratamiento, Carlton estuvo durante 2 años en un tratamiento experiencial denominado terapia gestal. Su terapeuta le animaba a vivir el presente y a ponerse en contacto con sus sentimientos. Por ejemplo, el terapeuta le hacía ensayar ejercicios de visualización en los cuales imaginaba a su padre y practicaba cómo replicarlo. Este enfoque le resultó útil y empezó a percibir lo enfadado que estaba. El problema fue que la terapia carecía de dirección y que le faltaba organización definida. Carlton iba sin rumbo de sesión en sesión, explorando cuáles eran sus sentimientos más relevantes. Por supuesto,
Continuaba expresando su enfado a las personas que quería, ya que no actuaba en función de sus sentimientos y no entendía los motivos por los cuales le ocurría esto. El terapeuta no le mostraba los componentes de su problema ni le enseñaba técnicas específicas para superar su subyugación. La terapia de trampas vitales proporcionó a Carton un marco conceptual simple y sencillo que le permitió darse cuenta que la subyugación era la característica principal de su vida. Aprendió la manera de cambiarla, hizo rápidos progresos. Este es un hecho que se repite con cierta frecuencia. La subyugación como trampa vital exige menos cantidad de tiempo para cambiar. Carton tomó mayor conciencia de su forma de ser, llegó a ser más consciente de los deseos y sentimientos que había aprendido a suprimir. Empezó a desarrollar opiniones y preferencias y llegó también a ser más asertivo con su padre, con los empleados y con su mujer e hijos. Expresó la rabia y aprendió a reafirmar sus necesidades de forma calmada y controlada. Al principio, su mujer y sus hijos opusieron cierta resistencia porque perdieron poder, pero rápidamente se tranquilizaron. En realidad a ellos les gustaba que Carton fuera así, quería que fuera más fuerte. Tenía más dificultades en enfrentarse a su padre, a pesar de que éste intentaba frenar la rebelión de Carton para continuar manteniendo su posición dominante. Carton descubrió que tenía más influencia sobre él de la que se imaginaba. Cuando le amenazó con dejar el negocio si no le permitía asumir un papel más equitativo, su padre modificó su actitud. Ahora Carton está empezando a asumir muchas de las responsabilidades de su padre, ya que éste se prepara para la jubilación. También ha descubierto que la respeta de nuevo. Este caso nos ilustra que el hecho de estar en contacto con nuestros sentimientos no es suficiente para que nuestros problemas se solucionen. Muchas de las terapias, también llamadas experienciales, como el trabajo del niño interior, nos proporcionan un valioso instrumento para sentir la conexión entre los experimentos de nuestras vidas cotidianas en el presente y lo que sentimos en ello, pero estos enfoques raramente van más allá de percibir estos sentimientos. A menudo los participantes se sienten mejor después de las sesiones de terapia o de los talleres, pero vuelven a repetir los viejos patrones al cabo de poco tiempo. El enfoque de trampas vitales proporciona una serie de tareas estructuradas en forma de deberes conductuales y un enfrentamiento continuo que ayudan a afianzar los progresos. La revolución de la terapia cognitivo-conductual. La terapia de las trampas vitales se basa en el desarrollo de un enfoque denominado terapia cognitiva, que fue desarrollada por el Dr. Aaron Beck en los años 60. Hemos incorporado muchos aspectos de ese tratamiento en el enfoque de las trampas vitales. La premisa básica de la terapia cognitiva es que el modo en que interpretamos los acontecimientos de nuestras vidas, pensamientos, domina cómo nos sentimos con respecto a ellos, emociones. Las personas con problemas emocionales tienden a distorsionar la realidad. Por ejemplo, la madre de Heather le enseñó que las tareas cotidianas tales como un viaje en metro podían ser muy peligrosas. Las trampas vitales nos inducen a apreciar situaciones de una forma errónea hasta el punto que nos reajustan nuestros estilos cognitivos, es decir, la forma de ver e interpretar el mundo. Los terapeutas cognitivos creemos que si enseñamos a los pacientes a ser más precisos en la forma de interpretar las situaciones, les ayudaremos a sentirse mejor. Si mostramos a Heather que puede viajar sola sin correr peligro, entonces se sentirá menos asustada y empezará a vivir de nuevo. El Dr. Beck sugiere que examinemos nuestros pensamientos de forma lógica. Si nos preocupamos, estamos exagerando, catastrofizando, personalizando. ¿Tienen una base lógica nuestros pensamientos? ¿Hay otras maneras de enfocar la situación? Además, el Dr. Beck afirma que deberíamos poner a prueba nuestros pensamientos negativos mediante la realización de pequeños experimentos. Por ejemplo, pedimos a Heather que diera vueltas a la manzana durante el invierno para que pudiera comprobar que no le ocurría nada perjudicial, a pesar de que estar convencida de que enfermaría o la atracarían. La terapia cognitiva se ha ganado un gran respeto.
Las investigaciones cada vez son más numerosas y amplias. Revelan su efectividad en el trastorno como la ansiedad y la depresión. La terapia se basa en un enfoque activo que enseña a los pacientes a dominar sus propias emociones mediante el control de sus pensamientos. Los terapeutas cognitivos suelen combinar los métodos cognitivos con las técnicas conductuales para que el paciente aprenda habilidades prácticas como la relajación, la asertividad, el manejo de la ansiedad, la resolución de problemas, la administración del tiempo y las habilidades sociales. No obstante, a lo largo de los años nos hemos percatado que los métodos cognitivos y conductuales, aunque de valor inestimable, no son suficientes para cambiar patrones que se han reproducido durante toda la vida. De este modo hemos desarrollado el enfoque de las trampas vitales en el que se combinan técnicas cognitivas y conductuales con técnicas psicoanalíticas y experienciales. El caso de Madeleine, el último que trataremos en este capítulo, demuestra tanto el valor como las limitaciones de los métodos. El caso de Madeleine. Madeleine es una actriz y cantante de 29 años. Su padrastro abusó sexualmente de ella y no ha conseguido superarlo. Madeleine aún reproduce la trampa vital de desconfianza. Madeleine nunca ha tenido una relación estable con un hombre y ha ido de un extremo a otro o ha evitado completamente a los hombres o ha sido promiscua. Hasta que fue a la escuela, Madeleine evitaba a los chicos, nunca salía con chicos ni tuvo novio. Palabras de Madeleine. Nunca tuve a un chico cerca de mí. Recuerdo la primera vez que un chico me besó. Me escapé cuando sentía que alguien me gustaba, me comportaba con frialdad hasta que se alejaba. En sus 2 primeros años del instituto, Madeleine empezó a beber y a tomar drogas. Durante este periodo mantuvo relaciones sexuales con más de 30 hombres. Ninguno de ellos significó nada para mí, explicaba. Dice Madeleine, era salvaje en el colegio. Me acostaba con todos. Había una residencia de estudiantes donde todos los chicos se habían acostado conmigo. Era desgraciada, me sentía despreciable y sucia. Me sentía osada, no puedo decir que no. Salía con un chico y acababa acostándome con él, a pesar de que me había prometido a mí misma que no lo haría. Creía que era la única razón por la cual los chicos querían salir conmigo. En realidad no sabía por qué lo hacía. Todo ese tiempo fue estar sin control. La experiencia del abuso sexual por parte de su padrastro menoscabó su capacidad para intimar con hombres y la vivencia de su sexualidad. Para ella, el sexo y el abuso estaban indisolublemente unidos. Madeleine volvió a evitar a los hombres. En muchos años no había salido con hombres y estaba preocupada porque creía que nunca se casaría ni tendría hijos. El primer tratamiento que Madeleine siguió fue la terapia cognitiva convencional. Su terapeuta se centró en el presente, la evitación de los hombres, pero para Madeleine era extraño, por ejemplo, hablar de su infancia durante la terapia. En cambio, ella y su terapeuta prepararon los deberes que debía hacer en casa entre las sesiones, tales como entablar conversaciones con hombres o ir a fiestas. El terapeuta le ayudó a luchar contra sus pensamientos distorsionados tales como los hombres solo buscan sexo, pidiéndole ejemplos de hombres cuidadosos que quisieron entablar relaciones íntimas con ella. La terapia duró bastantes meses. Madeleine empezó a salir otra vez, pero se sentía atraída por hombres que no la trataban adecuadamente, aunque reconocía que muchos hombres eran considerados. La experiencia que tenía con sus novios no lo corroboraba. Madeleine se daba cuenta que para cambiar su patrón profundamente enraizado necesitaba algo más. Palabras de Madeleine. Sentía que mi terapeuta me pedía que cambiara antes de entender mi propia situación. Quiero decir que sabía que tenía que cambiar tal como él me decía. Tenía que iniciar relaciones con hombres que me inspiraran confianza e intentar buscar la intimidad, pero había razones por las cuales evitaba a los hombres y necesitaba entender cuáles eran.
Madeline empezó a enfadarse con cada uno de los hombres que se acercaban de manera romántica. Comprendía que su ira era el resultado de pensamientos distorsionados, pero todavía la sentía. Madeline necesitaba dirigir la rabia hacia el verdadero causante, su padrastro. Tenía que expresar su ira y darle validez. Durante el primer año y medio de la terapia de las trampas vitales, ayudamos a Madeline a revivir los recuerdos de abuso mediante la imaginación. Le ayudamos a exteriorizar la rabia que sentía hacia su padrastro y enfrentarse a las acusaciones que le hacían. Además de animarla a que se uniese a un grupo de autoayuda formado por personas que habían padecido incesto. También le mostramos la manera en que reproducía el patrón de abuso a través de la atracción que sentía por parejas que no la trataban adecuadamente. Madeline empezó a salir de nuevo poco a poco. A pesar de que se sentía atraída por hombres que abusaban de ella, consiguió alejarse de ellos gracias a nuestra insistencia. En cambio, nos centramos en los hombres que la trataban respetuosamente. Aunque la atracción fuera menos intensa, trabajaba el exigir respeto en vez de esperar que se lo dieran. Aprendió a decir no. Aproximadamente un año más tarde se enamoró de Ben, un hombre amable y sensible. Con él logró experimentar algunas veces una importante inhibición sexual. Ben estuvo dispuesta a colaborar para que ella pudiera superar las dificultades sexuales. Ahora se planean casarse. En el capítulo 7 proponemos algunas sugerencias para cambiar la desconfianza y abuso como trampas vitales. Además, queremos hacer hincapié en que muchas de las trampas vitales, concretamente la desconfianza y el abuso, requieren mucho tiempo para superarse y necesitan apoyo de un terapeuta o grupo de autoayuda. El tratamiento de Madeline ilustra cómo la terapia de las trampas vitales mantiene el enfoque práctico de las terapias cognitivas y conductuales. Proporciona habilidades y genera cambios, pero nos interesa algo más que una simple modificación de la conducta a corto plazo. Queremos y atendemos a los temas que suelen presentarse en la vida, especialmente las dificultades en las relaciones, la baja autoestima y los problemas profesionales. Queremos centrarnos en la conducta, pero también en la manera en que las personas sienten y se relacionan. El siguiente capítulo se inicia con un cuestionario que te ayudará a descubrir qué trampas vitales reproduces en tu vida. Y hasta aquí termina el primer capítulo de este libro.